Probablemente has escuchado que es extremadamente difícil vencer al mercado o a la bolsa de valores, que no puedes conseguir rendimientos más allá o es muy difícil lograrlo. También puedes haber escuchado que es mejor simplemente invertir en fondos indexados o ETFs para que de esta manera simplemente ganes rendimientos anuales de lo que el mercado o la bolsa de valores normalmente lo haría. Pero también muy probablemente has escuchado de esos grandes y legendarios inversionistas como Warren Buffett, como Peter Lynch, como Ray Dalio, como Benjamin Graham, entre otros, que ellos sí pudieron vencer al mercado y no solamente lo vencieron durante años, sino durante décadas y de esta manera pudieron conseguir rendimientos inimaginables. Así que es realmente imposible o muy difícil vencer al mercado y simplemente tú mejor tienes que invertir en ETFs o fondos indexados y que solamente inversionistas muy buenos y muy poco comunes como todos ellos pueden hacerlo y pueden vencer al mercado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenido de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de inversiones, planeación para el retiro, educación financiera, inversiones en la bolsa de valores, otros instrumentos financieros. También expongo ya mis 5 años de experiencia invirtiendo en todos estos tipos de instrumentos. Así que si te gustan todos estos temas, considera suscribirte, darle like a este video y compartirlo con todas las personas que tú consideres que les van a gustar y va a ser interesante este tipo de temas. Primeramente quiero explicar qué significa vencer al mercado o a la bolsa de valores. Y para esto vamos a recurrir al S&P 500 o al S&P 500. En este caso, el significado de vencer al mercado es prácticamente vencer al S&P 500. Y este S&P 500 lo que viene siendo es un índice. Es el índice más importante a nivel mundial y es un índice que engloba a las 500 empresas más grandes por su nivel de capitalización en Estados Unidos. Y para esto muchos inversionistas lo que hacen es considerar al S&P 500 como la manera de la referencia de vencer al mercado o a la bolsa de valores. Históricamente el S&P 500 ha estado ofreciendo rendimientos anualizados en promedio de un 10%. Esto quiere decir que sí, pueden existir bajas, alzas y puede existir mucha volatilidad durante los años, pero en promedio siempre ha arrojado o dado un rendimiento promedio de ese 10%. Esto es importante saberlo porque esto también es como un rendimiento de referencia que muchos utilizan para saber si ellos pueden vencer al mercado, o sea que si ellos pueden conseguir rendimientos por arriba de este 10% o simplemente están en el mercado porque tienen inversiones en ETFs o fondos indexados o que están por debajo del mercado y de esta manera pues sus rendimientos no fueron los esperados. Pero lo difícil aquí es vencer al mercado constantemente durante muchos años para que al final de cuentas como inversionistas individuales que somos nosotros tengamos rendimientos muy importantes y al final de cuentas a lo mejor podríamos tener rendimientos grandes en este año, en el siguiente, pero en 5, 10, 20 años ya no conseguiríamos esos rendimientos promedios del 10%. Entonces, eso es siempre importante considerar que cuando tú inviertes en ETFs o en fondos indexados que replican al S&P 500, tú esperarías tener estos rendimientos no asegurados, pero sí han arrojado históricamente durante más de 90 años esto. Entonces, muy probablemente puedas seguir continuando este mismo rendimiento o en promedio este mismo porcentaje para que lo consideres. Invertir en ETFs o fondos indexados es muy fácil y es la manera más indicada o ideal para que tú puedas tener exposición a todo el mercado de valores y esto se le considera como una inversión pasiva. Una inversión pasiva es tal cual tú inviertes en algo, esto está generando rendimientos y tú prácticamente no tienes que estar haciendo nada o no tienes que investigar, no tienes que trabajar mucho para obtener estos rendimientos y tú simplemente dejas que tu dinero trabaje para ti durante meses, durante años, décadas, hasta que tú prácticamente te retires y obtengas estos rendimientos de una manera completamente pasiva, porque realmente no hiciste mucho para conseguir estos rendimientos. Si quieren más información de los ETFs o de los fondos indexados, voy a dejar aquí en la descripción y un link aquí arriba, información del video que hice de ETFs por si están muy interesados de saber exactamente a qué se dedican o a qué se enfocan los ETFs y de esta manera ustedes sepan exactamente
cuáles son sus funcionamientos y cuáles son la manera de invertir en ellos y la importancia de invertir en ellos a largo plazo y cuando tú eres muy joven. Pero hablando de una manera muy general y rápida de estos ETFs, es que estos ofrecen una diversificación completa en todos los sectores de una economía o de una bolsa de valores. Lo que yo sí recomiendo siempre es que tú tengas algún porcentaje de todo tu portafolio de inversión invertido tal cual en un ETF que replique ya sea el S&P 500 o todo el mundo o en sí una bolsa de valores muy importante o por lo menos de un país desarrollado, para que de esta manera tengas exposición a estos crecimientos exponenciales incluso que a veces sucede de todas las economías que poco a poco siguen desarrollando nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos sistemas. Y la manera más fácil de tener exposición al S&P 500 es comprar ETFs como VOO y VV o SPY. Todos estos tres ETFs prácticamente replican el mismo S&P 500 y lo único que varía es lo que viene siendo las comisiones, pero al final de cuentas son mínimas. Y estos son los tres ETFs del S&P 500 que yo más recomiendo porque son los que tienen las comisiones mucho más bajas y esto te va a permitir tener rendimientos más grandes a futuro. Pero si tú lo que quieres es tener exposición a todo el planeta, lo que puedes comprar mejor es VT. Este ETF lo que está replicando es tal cual la economía de Estados Unidos, la de Europa, la de Japón, la de los mercados emergentes, todos los otros países desarrollados, en fin, o sea, engloba absolutamente todo y esta es la mejor manera de diversificar tu portafolio. Yo no había dicho la importancia de invertir en ETFs y fondos indexados para que diversifiques tal cual tu portafolio. ¿Es posible vencer al mercado? Empecemos con algunos datos históricos. Según información del SPIVA, que son publicaciones y una compañía que se dedica a hacer estas métricas y análisis de los rendimientos del S&P 500 contra los fondos administrados activamente, esto ha arrojado la siguiente información. Durante los últimos 10 años, casi el 90% de todos estos fondos administrados han tenido rendimientos por debajo del S&P 500 y en general entre un 78 a un 97% de todos estos fondos administrados han tenido rendimientos por abajo del S&P 500 cuando han invertido durante más de 10 años, incluso 15, 20 años. Esto te arroja información que te dice que estos fondos administrados, que son personas que se dedican a administrar mucho dinero de muchos inversionistas y de muchas compañías, están invirtiendo, pero al final de cuentas no pueden vencer al mercado. ¿Pero por qué es esto? Sí, es muy difícil y complicado superar al mercado, pero estos fondos administrados tienen muchas desventajas que inversionistas individuales, tal cual como tú y como yo, no tenemos. La primera ventaja que tú y yo tenemos cuando estamos invirtiendo es que nosotros no tenemos que pagar sumas grandes de dinero para que como inversionistas estemos pagándole tal cual a las personas o a los directores que están administrando todos estos fondos y de esta manera pues nosotros vamos a tener casi toda la mayoría de los rendimientos y solamente vamos a estar pagando comisiones muy bajas que los brokers están cobrando o incluso comisiones que son prácticamente cero, como en Estados Unidos, que ya la mayoría de los brokers están cobrando 0 comisiones por cada uno de los movimientos. La segunda es que tú puedes deducir en ciertas ocasiones algunos tipos de todos estos rendimientos o ganancias o pagos de dividendos que tú estás recibiendo mediante sistemas de deducción de impuestos, como lo viene siendo un plan personal para el retiro, en donde cuando tú metes o tú estás aportando este plan personal, pueden haber deducciones de impuestos cuando tú haces tu declaración anual. Y finalmente, los fondos administrados que manejan millones y millones de pesos o millones y millones de dólares, estos pueden tener afectaciones importantes en los precios de las acciones. Cuando ellos compran millones de dólares de una acción, pues esta tiende a subir porque ahora existe más demanda. Y de igual manera, cuando ellos están vendiendo, esto ocasiona que la acción baje muchísimo más de precio y de esta manera no estén consiguiendo mayores rendimientos. Pero en el caso de tú y yo como inversionistas individuales, no nos afecta porque no estamos comprando millones en acciones, simplemente estamos comprando cientos o miles de pesos en un solo movimiento y esto no ocasiona que existan muchas fluctuaciones en el mercado o en la valoración de cada una de las acciones. Y una vez dicho todo esto, que muy probablemente los fondos administrados no logren tener rendimientos por arriba del S&P 500 o del mercado por todas estas desventajas que tienen,
¿Tú puedes, como inversionista individual, conseguir y vencer al mercado o a la bolsa de valores? Sí, pero tienes que considerar lo siguiente. Al ser un inversionista individual o independiente, puedes tener ciertas ventajas que probablemente te ayuden a vencer el mercado. Pero también tú debes de considerar que cuando tú estás invirtiendo en diferentes cosas, existe mayor riesgo y probablemente, y existe siempre una probabilidad de que esto no suceda como tú lo planeas y te puedas ver afectado considerablemente. Cuando tú estás comprando acciones individuales para intentar vencer al mercado, probablemente tú vas a tener que hacer inversiones activas. Esto requiere que tú siempre estés verificando los precios de las acciones, que tú estés checando tal cual la compañía de esa acción que tú estás comprando para ver siempre sus reportes financieros, cómo está su balance general, su estado de resultados, en fin, o sea, muchas cosas para que tú sepas exactamente cómo está creciendo esta empresa y si en un futuro va a seguir creciendo para que tú puedas seguir obteniendo esa apreciación de las acciones y por lo tanto tengas mayores rendimientos a largo plazo. Ojo aquí que estoy diciendo que siempre debes de invertir a largo plazo. Nunca estoy diciendo que hagas trading o que hagas compra y venta de acciones a corto plazo en cuestión de días o semanas. No, o sea, siempre tienes que pensar a largo plazo y cuando tú te estás adentrando a comprar probablemente acciones para intentar vencer al mercado, tú debes de siempre pensar a largo plazo y buscar compañías que siempre tienen ese crecimiento a más de 5 o 10 años. En caso de que sea una compañía que no va a tener mucho crecimiento, probablemente no sea una buena opción y tengas que estar incurriendo en mayor riesgo y probablemente ese riesgo sea afectado negativamente cuando tú estés invirtiendo en este tipo de acciones. Entonces, como conclusión, sí, tú podrías vencer al mercado comprando acciones individuales o comprando diferentes instrumentos financieros con mayor riesgo, pero tienes que tener en cuenta que vas a incurrir en mayores riesgos y probablemente los resultados finales no sean o no se adecúen a los rendimientos proyectados o esperados que tú pensabas tener. Entonces siempre hay que considerar esto, siempre va a existir un riesgo mayor porque siempre vas a estar invirtiendo en una sola compañía o en un solo activo o en un solo inmueble y esto va a incurrir en mayor riesgo. Lo que sí yo recomiendo siempre es que tú inviertas en el S&P 500 de alguna manera para que tú tengas esa gran diversificación y aproveches todos los crecimientos y oportunidades que todos los sectores de toda la economía en todo el mundo te están ofreciendo. Es muy, muy importante. Y yo lo recomiendo que sea como mínimo un 20% para que realmente tu portafolio de inversión esté con muy buenos cimientos, con muy buenos fundamentos y de esta manera no te veas tan afectado cuando si tú prefieres o decides invertir en acciones individuales o en otros tipos de instrumentos, los riesgos no se te vean tan afectados porque ya tú tienes un fundamento o un cimiento muy importante, completamente diversificado y de esta manera ganas rendimientos o ganas los beneficios de ambos lados, ¿no? De inversión pasiva y de la inversión activa. Esto puede ser muy, muy bueno a largo plazo. Y recordemos que para tener un buen portafolio de inversión, tú debes de diversificar no solo en bolsa de valores, sino también tienes que tener un cierto porcentaje en bienes raíces, otro cierto porcentaje en bonos gubernamentales que son completamente seguros y estos son rendimientos a tasas fijas prácticamente asegurados y de esta manera tú puedes obtener muy buenos rendimientos de esta manera, pero lo importante es siempre tener un portafolio muy diversificado para que el riesgo empiece a reducirse, pero los rendimientos mantengan un buen porcentaje anual y de esta manera tú puedas tener buen dinero cuando tú estés a punto de retirarte y tengas esa gran libertad financiera que muchos estamos buscando. Cuando tú inviertes a largo plazo, es mucho mejor porque disminuyen las probabilidades de que tú obtengas pérdidas e incrementan las probabilidades de que tú tengas mayores rendimientos a largo plazo, porque generalmente gracias a la inflación, pues todos los precios están subiendo, entonces tal cual tus inversiones van a estar subiendo por lo menos ajustadas a la inflación, pero también las economías están creciendo y creciendo, cada vez están innovando, cada vez están ofreciendo nuevos proyectos, nuevos servicios, nuevos productos. Entonces cada vez más el planeta se está volviendo más eficiente y esto está ocasionando que tal cual todas las economías sigan creciendo de una manera muy, muy importante. Y la única manera de pensar en las inversiones es a largo plazo. Espero que les haya gustado mucho este video y si fue así, suscríbanse al canal, denle like a este video y compártanlo con todas las personas que piensen que esto le va a ser muy útil para su crecimiento profesional y financiero.
Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.